días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y comenzamos con Job, capítulo 9, versículo 2, y vamos a leer la última frase. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job hace aquí una pregunta. Después, su amigo preguntó algo similar. Ahí en Job 25, su amigo preguntó: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Esto lo preguntó Bildad Suita, amigo de Job. Las dos preguntas están en el mismo tipo de pensamiento. Es por eso por lo que muchos alrededor del mundo, muchos hombres y mujeres, cuando hablo de hombres solamente estoy hablando de todo el género, pero bueno, para que la gente me entienda, para que no piensen que yo estoy excluyendo a las mujeres. Todos alrededor del mundo se enredan en religiones de obras, pero por las obras dice la Escritura que nadie es justificado. La mayoría en el mundo tiene estas mismas preguntas que Job y su amigo. Y es por esa razón de que se involucran en ayudar a los pobres, alimentar a los pobres, mandar dinero para allá, para el Hospital San Judas, para ayudar a los niños, ayudar a instituciones benéficas, porque la gran mayoría piensa que haciendo estas obras que Dios los va a justificar, que Dios los va a perdonar y que tendrán, cuando el día que mueran, tendrán los cielos abiertos, a Dios con las manos abiertas, diciendo: vengan benditos, porque ustedes hicieron muchas buenas obras mientras estaban en la tierra. Pero, mis amados hermanos y mis amados amigos, Romanos 3:20, y Romano habla sobre todos estos asuntos, dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pablo dijo que muchas de esas obras que hacemos se quemarán cuando sean pasadas por el filtro del Todopoderoso. Si vamos ahí a Primera de Corintios y vamos a poder leer esto que estoy enseñando y estoy poniendo las bases. De hecho, yo puse las bases ya en el estudio pasado, que lo titulé El sacrificio de la cruz y la ley. Y esta es la segunda parte, la continuación de ese estudio, que también
seguimos hablando de la ley, pero ahora estamos incluyendo el sacrificio de Cristo en todas estas cosas, la gracia, para que podamos entender con más profundidad todos estos asuntos. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, y vamos a leer del 13 al 15, dice, vamos a leer del 12 en adelante. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, o sea, en Cristo, en la obra de Jesús, si edificamos ahí oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí nos está explicando Pablo que las obras de cada uno de nosotros van a ser pesadas por Dios allá. Dios es el que va a decir, esta me sirvió, esta no sirvió, y vamos a recibir recompensas. Pero las obras no salvan. Las obras no nos hacen justos. Hacemos buenas obras cuando estamos en Jesucristo porque ya somos justos y santos y lavados. Hemos sido santificados y limpiados. O sea que quiero dejar bien claro que nadie se salva por hacer buenas obras. Y esto lo aclaré en el estudio pasado y lo voy a aclarar hoy también y a repetirlo 1000 veces. Isaías 64:6 dijo de una manera bien cruda, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, como lo dice dice, todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia, de esas toallas que usan las mujeres cuando viene el día de su menstruación. Bueno, todas nuestras obras justas, estoy hablando de obras justas, son como una toalla higiénica sucia delante de Dios. Y esto es duro. Esto es duro porque ninguna obra, en realidad, ninguna obra ha salvado a nadie, ni tampoco puede salvar a nadie. El solamente pensar o mencionar que somos hombres perfectos nos haría más inicuo de lo que somos. Esto es importante que yo lo repita y que yo hable sobre esto, porque hay mucha gente que se piensan que son santos, puros, rectos, justos, porque hacen buenas obras. Y entonces, el simple hecho de que nosotros sintamos de que somos gente justa, somos gente recta, que somos perfectos, ese simple hecho, ese simple pensamiento, sentimiento de nosotros mismos nos hace más inicuos de lo que somos. Nos hace más malos e imperfectos delante de Dios. Nadie es puro ante Dios. La Biblia revela que ni aun los cielos son puros ante tanta majestad y tanta santidad.
José preguntaba, ¿cómo es posible que una persona pueda acercarse a Dios? ¿Cómo es posible ser justo y aceptable ante Dios? Miren, hagamos una pregunta y seamos sinceros y lógicos. ¿Puede un simple ser humano establecer una relación correcta con un Dios que es perfectamente santo, infinito y poderoso? ¿Puedo yo surgir de la nada y pretender tener una relación con Dios? Todos los seres humanos somos como una partícula de polvo en el espacio. Si supongamos que vayamos allá a la luna y miremos a la Tierra, se va a ver como un puntito. Bueno, imagínense, nosotros dentro de la Tierra nos vamos a ver como otro puntito más pequeño, como una partícula de polvo que ni se ve. Y el polvo entonces pretende poder relacionarse con un creador infinito, santo, eterno, poderoso, sabio e inteligente. En una ocasión me encontraba en oración y Dios nos enseña muchas cosas cuando estamos en oración. Y de momento Dios me reveló que no solo era pecado sentirse arriba, sino también abajo. Y la Biblia revela que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que es fácil comprender y entender que cuando uno está creyendo algo, es fácil entender y comprender que es pecado. Pero no todos entienden que también es pecado sentirse abajo. Y yo me encontraba en oración ese día. Y Dios me reveló ese día que también sentirse humilde, sentirse que uno es algo porque es humilde, que eso también era pecado ante su presencia. A veces podemos sentirnos como pavos reales, activos. Y la Biblia enseña que Dios rechaza a los altivos. Pero ese día yo recuerdo que Dios me enseñó que sentirse humilde y por el piso es también pecado. Porque también podemos sentir arrogancia por nuestra humildad. Especialmente cuando alguien viene y te dice, ¡ay, qué humilde eres! ¡Qué bonita actitud! Eres un alma de Dios. ¡Ay, qué lindo! Eres la Coca-Cola. Y eso hace que nuestras plumas se abran. Job 25:4. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? Si tanto sentirnos arriba como sentirnos abajo es un pecado ante los ojos de Dios.
¿Cómo puede un mortal, cómo puede una persona que nace en pecado ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Esto lo dijo el amigo de Job, ahí en Job. Se hizo eco de lo que dijo Job. Esta gente tenía tremenda revelación, sin Biblia. Hay mucha gente que dice, hermano Galito, yo quisiera tener revelación, yo quisiera aprender, lea la Biblia. Aquí está toda esa revelación, léala con paciencia. Tiene toda la vida para leerla. Y ella le va a enseñar, ella le va a hacer sabio. Lea la Biblia, solamente la Biblia, olvídese de todos esos libros que están allá afuera. La mayoría de los libros que están en las librerías, ninguno sirve para nada. Escoja de los autores del pasado que sí hablaban con consistencia, con sabiduría, con seriedad, con honradez. La mayoría de los libros que se han escrito en estos últimos 50 años, 100 años, la mayoría, ninguno sirve para nada. No son de la Biblia. Hablan de la Biblia, pero no se ajustan a la Biblia. Miren, si esto es una realidad, que muchas religiones alrededor del mundo, por medio de obras, quieren ganarse el cielo, quieren ganarse el favor de Dios, la aceptación de Dios. Y la Iglesia Católica es una de ellas porque cree que por medio de buenas obras se obtiene la salvación del alma. Si eres lo suficientemente bueno, serás salvo. Es el lema de muchas creencias. Si sales a predicar el atalaya, serás salvo. Si guardas los 10 mandamientos, serás salvo. Si te reúnes en mi iglesia, alcanzarás la salvación. Yo soy el ungido, a mí tienes que oír. Si quieres mi bendición, tienes que estar bajo mi cobertura. Envíame $1000 y las ventanas de los cielos se te abrirán y te convertirás en millonario. Las religiones están llenas, hermanos, de estupideces. Te ganarás el cielo con 100 vírgenes si estás llenos de bombas asesinando a cientos de inocentes. El diablo tiene engañada la gran parte de la humanidad y peor, a gran parte del cristianismo hoy en la actualidad. Así como usted está escuchando, Juan el Bautista fue un predicador poderoso. Nunca vendió la verdad. Él nunca embelleció su mensaje con palabras suaves. Los que venían a él tras escuchar las terribles advertencias acerca del juicio de Dios, él les decía la verdad, no estaba con rodeos. Entonces, a la gente, al sentirse convictas, no le quedaba otra alternativa que preguntarle, ¿qué pues haremos? Lucas capítulo 3, versículo 10. ¿Qué pues haremos, Juan? Entonces después leemos que la multitud
a que Jesús había alimentado milagrosamente el día anterior, también le preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6:28. El joven rico le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Mateo 19:16. Después de escuchar el mensaje de Pedro en Pentecostés, algunos le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Siempre este ha sido el grito y la pregunta de aquellos que se encuentran desnudos ante el Dios Todopoderoso, ante tanta santidad y majestad. Saulo, que después se llamaba Pablo, Saulo, al quedar ciego y tendido en el camino de Damasco, le preguntó a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haré, Señor? Y después leemos que el carcelero filipense le preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y yo he dado suficientes estudios y temas sobre estas mismas preguntas. Pero estas cosas son necesarias recordarlas, refrescarlas y que las entendamos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Mis amados hermanos y amigos, a lo largo de la historia los hombres han hecho preguntas similares a las de Job y los otros. La razón misma de que la religión es algo universal para toda la humanidad refleja los intentos del ser humano para contestar a todas estas preguntas. Miren, mis amados hermanos, nadie puede escapar a los sentimientos de culpa, no solo por hacer cosas malas, sino porque nacemos en pecado. El sentir que el hombre tiene de perdición, soledad, vacío y falta de sentido se refleja en la literatura y en los restos arqueológicos de toda la civilización. Lo mismo sucede con el temor a la muerte, a la existencia del más allá de la tumba, a el castigo divino. Todas estas preguntas y todos estos sentimientos y toda esta culpa está en todos los hombres. Casi toda la humanidad le teme a la muerte. Yo recuerdo que cuando yo era un joven, yo tenía como alrededor de 10 años, yo le tenía tanto miedo a que mi madre se muriera, que me llenaba de terror, me llenaba de sentimientos internos. Yo deseaba que mi madre fuera eterna.
Ya desde niño le tenía miedo a la muerte. Y así es el ser humano. Casi toda la humanidad le teme a la muerte. Y escuche esto que les voy a decir. Una de las cosas que hace Dios el Espíritu Santo en la vida del cristiano es quitar el miedo a la muerte. En Cristo somos inmortales. La muerte no tiene poder sobre los cristianos. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Para los cristianos la muerte es como si fuera una abeja cuyo aguijón ha sido extirpado. Ella puede hacer ruido a nuestro alrededor, pero no puede picar con la muerte eterna a ningún creyente. No tiene potestad sobre la vida del creyente. Hemos sido libres del temor de la muerte al convertirnos en cristianos, al nacer de nuevo. El Espíritu Santo es quien lo hace en nuestras vidas, producto de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Vamos a Hebreos para enseñarle con las escrituras esto que acabo de decir. Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Aquí está el libro de Hebreos 14 al 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, un cuerpo humano, él también, está hablando aquí de Jesucristo, participó de lo mismo. Aquí habla de la encarnación de Cristo, tomó un cuerpo humano para destruir por medio de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo es un ser real. Hay gente que creen que esto es una influencia, un pensamiento, aún cristianos. Pero Jesucristo siempre lo identificó como un ser real, mentiroso, diabólico, malo, homicida. 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta palabra está poderosa. Aquí yo veo dos puntos súper importantísimos de lo que Cristo hizo con su muerte, con su sacrificio allí en la cruz. Cristo nos liberó de dos temores que reinan en toda la humanidad. Cristo nos liberó de un montón de cosas, pero aquí en este versículo vemos específicamente que nos liberó de dos temores que están reinando en todos los que no han nacido de nuevo ni tienen a Jesucristo. Número uno, que es la culpa por el pecado. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:1? No hay condenación, no hay culpa sobre aquellos que están en Cristo Jesús.
Y número 2, nos liberó del temor de la muerte. Usted y yo no morimos. Usted y yo solo salimos del cuerpo al morir. Y otros serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la venida del Señor Jesucristo. E instantáneamente tendrán cuerpos inmortales. Ese aguijón que era el pecado que la ley de Dios expuso, fue conquistado por Cristo en la cruz. Esto está poderoso, hermano. Esto está súper poderoso. Esta es la palabra de Dios que nos revela todas estas maravillas que no se encuentran en ningún librito allá afuera. Y después Jesucristo ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Él dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo tiene las llaves. El diablo no te puede tocar. La muerte física solo puede llegar al creyente cuando Cristo lo ordene y nadie más. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo toda esta maravilla de la palabra de Dios? Así que, mis amados hermanos, el propósito final de la encarnación de Cristo fue que vino a la tierra a morir. Y a partir de su muerte, pudo conquistar la muerte en su resurrección. Al conquistar la muerte, despojó a Satanás de todo poder que pueda utilizar contra los que han nacido de nuevo, contra aquellos que somos salvos. El uso que Satanás hace de la muerte está sujeto a Dios. Es Cristo quien tiene las llaves. Es Dios quien decide la muerte. ¿Están comprendiendo, mis amados hermanos? Esto es poderoso. Para nosotros los creyentes, podemos decir como dijo Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Por ende, el temor de la muerte ha sido destruido mediante la obra de la cruz. Es por todo esto que estoy enseñando y que enseño en todos mis estudios que debemos aprender, profundizar en la obra de Cristo. Porque esta obra de Cristo en la cruz es la que habilita al creyente para vivir una vida de victoria. No existe otro medio para vivir en victoria. Pero si no sabemos nada de ella, nada de esta obra, ¿cómo podremos caminar la victoria de la cruz? ¿Cómo podremos vivir en victoria cuando no conocemos nada sobre la obra de Jesucristo en la cruz? Y el diablo y los demonios harán todo lo posible para ocultar los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque es en ese sacrificio donde está todo el poder de Dios para salvar. Y fue con ese sacrificio de que Cristo
despojó a Satanás y le quitó el poder de la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Le arrebató las llaves. Jesucristo es el que tiene ahora las llaves en su poder. Qué poderoso es el Señor. Por eso casi todas las religiones del mundo son una reacción ante la realidad de esos temores. Y por eso procuran ofrecer la forma de acercarse y de satisfacer a Dios. Pero todas las religiones, a excepción del cristianismo, son hechas por el hombre y están centradas en las obras, y por esa razón ninguna de ellas puede tener éxito en llevar ni a una sola persona a la presencia de Dios. Por supuesto que las Escrituras nos enseñan el camino a Dios, pero no se basa en cosas que los hombres puedan hacer por sí mismos para alcanzarlo o merecerlo. El hombre puede estar a cuentas con Dios, pero no en sus propios términos o en sus propias fuerzas. Claro que las Escrituras nos muestran el camino. Y escuche con atención esto que les voy a decir. En el mundo, y esto lo enseñan también muchos teólogos y es una realidad, en el mundo solo hay dos religiones. Yo sé que hay nombres, hay hay miles de religiones que tienen diferentes nombres, pero en realidad hay solo dos religiones. Aunque hay muchas prácticas religiosas con diferentes nombres, aún así, solo existen dos. Y yo también lo he enseñado en el pasado. Pero mientras voy creciendo en el cristianismo, lo voy enseñando con mucha más claridad y con mucha más revelación. Uno, la religión de obras y méritos. Esa es la religión de Caín, es el logro humano, y esto incluye todas las religiones en el mundo, sin importar el nombre que se le dé. Y número dos, la religión de la obra realizada por Dios, que es el cristianismo bíblico, quien es Cristo y el crucificado. Esa es, por así decirlo, la religión de Dios, la ley de Dios, el sistema de Dios. Alabado sea su nombre. Ese es. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso es Dios! Y miren, a mí siempre me agrada dar ejemplos de las mismas escrituras, de lo que ha sucedido en el pasado y de lo que sucede hoy con los hombres en la actualidad. En Jeremías capítulo 42 hay una historia que se asemeja a esto que nosotros estamos enseñando en estos momentos. Si vamos ahí y leemos el capítulo 42 del 1 al 43, o sea, leemos los dos capítulos completos. Yo no se los voy a leer porque entonces la historia no terminamos nunca. Pero aquí hay una historia que se aplica a nuestra actualidad. Y yo le voy a abreviar la historia. Cuando el pueblo de Judá se vio amenazado por los babilónicos, entonces corrieron a Jeremías, que era el profeta,
y le dijeron a Jeremías que intercediera por ellos delante de Dios. Y entonces estas fueron las palabras de ellos, ahí en 42, versículo 3. Para que Jehová, tu Dios, nos enseñe el camino por donde vayamos, que hemos de hacer. Esto dijeron ellos: Jeremías, consulta a Dios para que Dios nos enseñe el camino por donde tenemos que ir, qué hemos de hacer. Y entonces, a lo que Jeremías le respondió en el versículo 4, y dice: y el profeta Jeremías les dijo: ya he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y será que todo lo que Jehová os respondiere, os lo declararé, no os reservaré palabra, o sea, no le ocultaré nada de lo que Dios me diga. Y entonces esta gente, para demostrar que eran sinceros en lo que le estaban pidiendo a Jeremías, dice el versículo 5, y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea testigo entre nosotros de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. En otras palabras, estamos hablando con sinceridad, somos leales en lo que estamos pidiendo, así que lo que Jehová te diga, eso es lo que vamos a hacer. Pero cuando Jeremías le trajo la respuesta de Dios, y usted puede seguir leyendo ahí, lo va a leer, que consistía en quedarse en su propia tierra y confiar en Dios para que lo salvara. Ellos rechazaron su palabra y se fueron a Egipto. Y esto, hermano, es típico al día de hoy. La gente pregunta: ¿cuál es el camino? Y la respuesta le dice: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero la gran mayoría lo rechazan y terminan en el mundo, en la muerte, la esclavitud y la miseria, que es tipificado por Egipto. ¿Están comprendiendo? Es lo mismo. Es lo mismo. Todo esto sirve como evidencia de que la mayoría está buscando una salvación que se ajuste a sus propios términos. Mis propios sueños, mi propia vida, mi negocio, mi gente, mi iglesia, mi sistema. Miren, mis hermanos, cuando un pastor le predica que Dios quiere cumplir sus sueños, te está predicando mentira. Te está contaminando con mentiras carnales. No son mensajes de las Escrituras, sino mensajes del mundo. Mensajes de los motivadores modernos que tenemos hoy en muchas de las iglesias. No son mensajes de Dios. Jesús dijo: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Además también dijo allá en Lucas 14, 26, si uno quiere venir, y se lo voy a leer en una versión más al día, se lo voy a parafrasear en una versión al día. Si alguno quiere venir conmigo,
y no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, e incluso a perder su propia vida, no podrá ser discípulo mío. Esto está serio. Tenemos que internamente, mentalmente, de corazón, estar dispuestos a abandonar, si fuera necesario, todos nuestros lazos familiares e incluso perder nuestras propias vidas para ser un genuino discípulo del Señor Jesucristo. Si usted persigue sus sueños, no es digno de ser llamado un discípulo de Cristo. Yo sé que me voy a buscar unos cuantos que me critiquen, pero si usted quiere hacer su propia voluntad, su propósito, sus metas, sus sueños, usted no es un discípulo. No son nuestros términos, sino los de Dios. No son tus planes, sino los planes de Dios. No son tus sueños, sino el sueño de Dios. Usted y yo solo somos siervos, hijos, discípulos, miembros de un cuerpo que obedece todo lo que la cabeza le ordena. Los miembros no le ordenan a la cabeza lo que debe de hacer. Los miembros no le dicen a la cabeza, cumple mis sueños, cumple mis propósitos. Es la cabeza lo que le dice que debe hacer. Gloria sea el nombre de Jesús. Investigue, vaya ahí e investigue qué es un discípulo en la Biblia. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. En este caso, somos discípulos de Jesucristo. Debemos caminar y andar como Jesús lo hizo. Y todas nuestras órdenes vienen de la cabeza. Y en este caso, un discípulo cristiano también acepta el llamado a predicar y a enseñar las buenas nuevas de Jesucristo. Hermanos, no podemos funcionar por nosotros mismos sin las señales que vienen de la cabeza. Si mi pie se moviera solo, iría rápidamente al doctor para hacerme un chequeo. Es lo mismo con todos los miembros de nuestro cuerpo. ¿Qué pensaba usted? ¿Que estar en Jesucristo es como vivir en el mundo, haciendo los deseos de su mente y de su corazón? No. Ya todo eso se acabó. Ahora somos hijos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Miren, todos los hombres son incapaces de acercarse a Dios por su propia voluntad. Todos los hombres no pueden. Yo no puedo ahora. Si yo fuera un inconverso, yo no puedo ahora levantarme en la mañana y decir, voy a buscar a Dios y me voy a relacionar con Dios. No. Porque está escrito, no hay quien busque a Dios.
es Dios quien nos busca primero. No porque eres algo especial, sino porque precisamente no lo eres. Estás indefenso, muerto, hijo del diablo, viviendo y perteneciendo al reino de las tinieblas, sin el camino a la destrucción eterna. Estás ciego. El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿cómo es posible que puedes levantarte en la mañana y decir, voy a ir a Dios y me voy a relacionar con Él? Es solamente si Dios te quita esa venda que puedes ver. Y este fue el preciso problema del pueblo judío. El orgullo que ellos tenían, pensaban de ellos mismos que eran especiales. De hecho, ellos pensaban que solo por nacer judío que ya tenías la salvación. Pensaban que tenían sangre azul. Y Dios, que conoce el corazón de los hombres, les dijo desde mucho antes, para que no se creyeran lo que no eran. Él les dijo allá en Deuteronomio 7:7, yo quiero leerlo para que vean qué poderoso es nuestro Dios, que siempre nos advierte antes de que sucedan las cosas. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. Y después Dios hizo lo mismo con nosotros los gentiles, nos llamó, nos socorrió, nos dio vida en Cristo, no porque fuéramos algo especial, sino porque nos amó y a Dios le plació hacerlo. Efesios dice, le dio un gran gusto hacerlo. Miren, cuando yo me convertí a Cristo, ¿quién era yo? Nadie. Un gusano listo para morir, lo mismo que Jacob. Delincuente, una lacra social, ajeno a todo lo de Dios. De hecho, yo nací en un país idólatra, donde el Dios de ese país era Fidel Castro, donde nos enseñaban en la escuela que descendemos del mono. Así que yo no era nada, no era útil para esta sociedad. Pero Dios en su amor me socorrió, me salvó y me llamó a ministrar su palabra. Esto es maravilloso, es todo Dios, soy su obra. Yo no he hecho nada, es Él que lo hace en mí. Es Él quien me enseña, es Él quien me ha preparado, es Él quien me ha transformado, es Él quien me ha dado vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, es todo de Él y nada mío. Y a Él doy la gloria y la honra. Él es el quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es todo de Él. Todos los seres humanos solo podemos ser salvos por la provisión de la gracia de Dios. Solamente desde Adán y Eva, desde que ellos cayeron,
La fe es la respuesta a la oferta de la gracia de Dios. Pero pongan atención a esto que voy a decir. Siempre la gracia ha sido el único medio de salvación y de una relación correcta con Dios. Siempre, desde el principio. La gracia no empezó con la venida de Cristo. La gracia empezó desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios decide crear al hombre a su imagen y semejanza y ve que el hombre va a caer. Desde antes de la fundación del mundo ya era la gracia, porque Dios es gracia. Hermano Calixto, yo creo que usted está equivocado, porque yo leí en Juan que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso se encuentra en Juan 1:17. Y porque hay que pensar en todo esto, porque hay gente que piensa en todo esto, y entonces yo le pido a Dios discernimiento y le pido claridad y le pido luz, no solamente para enseñarle, sino también para explicarle lo que enseñan otra gente. ¿Entienden? Para que no hayan lagunas mentales ni confusiones. Dice Juan 1:17, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esto hay que enseñarlo, porque yo acabo de decir que la gracia siempre ha existido, aún desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, la revelación total, y esto es lo que yo quiero decir sobre este versículo. La revelación total de la gracia vino por medio de Cristo, pero esto no significa que ya existía gracia. La gracia siempre estuvo en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de gracia. La gracia siempre ha sido, pero en Cristo se manifestó totalmente. La realidad de la verdad plena hacia la cual apuntaba la ley vino a través de la persona de Jesucristo. Y si usted puede entender esto, mucho de las escrituras, usted la va a comprender. Se nos abrirán nuestros ojos a tanta sabiduría y a tanta revelación cuando comprendemos estos detalles. La gracia siempre ha sido. Les digo algo más, y lo he enseñado en todos mis estudios. El hombre no se puede salvar ni siquiera por la ley de Dios que fue dada por Moisés para Israel. La ley de Dios nunca, bajo ningún pacto o dispensación, fue un medio para alcanzar la salvación. Nunca. Porque la ley no fue diseñada para salvar, sino para mostrar la justicia que Dios demanda de cada ser humano, para enseñarnos lo que es pecado, para condenar y maldecir. Maldecir al que no ande conforme a sus preceptos. ¿Entienden? ¿Entienden, mis queridos hermanos? No fue diseñada para salvar. No fue diseñada para salvar, sino para mostrar, para enseñar. Vamos a hacer una comparación con la ley de esta sociedad en la que estamos viviendo, para que usted entienda un punto básico aquí. La ley está para traer orden, para que podamos vivir en paz
y con tranquilidad. En esta sociedad, aquí en Miami, donde estoy viviendo, en esta nación, una nación sin ley no puede subsistir. Tampoco un hogar sin ley. La ley nos enseña a vivir en armonía y nos muestra cómo vivir en cada nación o pueblo. La ley del ser humano no da vida, sino que organiza nuestro comportamiento para que no seamos juzgados por la ley del hombre. Si la ley del hombre tiene el poder de regular nuestras vidas, ¿cuánto más la ley de Dios, que es de arriba, divina? ¿Entienden? Abel está allá en el capítulo 4 de Génesis. Fueron los primeros hijos, Adán, Abel y Caín, los primeros hijos de Eva y de Adán. Y Abel no fue justificado por obras, sino por la fe en un sacrificio que tipificaba a Cristo. Fue salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Hermano Calisto, Abel estaba en el pasado de Cristo y Cristo en el futuro de Abel. ¿Cómo fue que se salvó por Cristo? No entiendo. De la misma manera que usted y yo, usted está en el futuro del sacrificio de Cristo y Cristo en el pasado de nosotros. Los creyentes antes de Cristo se salvaron mirando al futuro redentor, nosotros mirando hacia atrás, hace 2000 años. Así que, mis queridos hermanos, el propósito principal de la ley era y es mostrar cuán imposible es para el hombre vivir a la altura de los estándares de Dios por sus propios esfuerzos. Los estándares morales expresados en formas de mandamientos y las ceremonias prescritas en el pacto mosaico nunca se establecieron con la intención de salvar a alguna persona, simplemente porque no tienen la capacidad ni el poder para hacerlo. Escuche bien. Para Dios, y esto es importante comprenderlo, no vaya a ser que algunos digan, no hay que hacer obras. No. Para Dios era agradable que el hombre tuviera un deseo sincero de obedecer la ley. Y a Dios le agradaba que cumplieran y observaran todos los rituales. Pero únicamente si esas cosas eran el reflejo de una fe verdadera en Él. Todo tiene que venir de un sentimiento correcto hacia Dios y Jesucristo. Miren, voy un poco más profundo para que podamos entender ciertos puntos. Y aquí voy a ofender a los santurrones, aquellos que se creen santurrones en sí mismos. La única justicia, o sea, declarar justo, que usted y yo podemos alcanzar por nosotros mismos, es injusticia. Porque ese es el carácter y la sustancia de nuestra naturaleza.
todas las justicias del hombre, declara Isaías, son como un trapo de inmundicia, haciendo referencia a al paño menstrual que usan las mujeres, Isaías 64:6. Así que, mis queridos hermanos y amigos, entiendan que la principal y suprema tragedia humana es el pecado. Y es Dios únicamente quien lo puede resolver. Solo Dios es quien puede proveer la justicia que el hombre necesita para poder ser aceptable ante Él. Solo Dios y nadie más. Y se obtiene por medio del Señor Jesucristo y la obra de la cruz. Este es todo el mensaje de hoy. Pero seguimos más adelante. Que el Señor los bendiga y que tengan un maravilloso día. Amén.